Bienvenidos y bienvenidas. Yo siempre digo lo mismo al empezar, me parece que es bonito y es interesante que tengamos como una especie de protocolo de recibimiento, que es que bienvenidos y bienvenidas a la Casa de las Letras, a la Casa de Caballero Bonal, que es la casa de todas las personas que aman el libro, como él los amaba. Hoy cerramos un miniciclo de novela negra que ha surgido sin nosotros buscarlo, porque de repente se nos acumularon en el mismo, casi la misma semana. Voy a poner esto un poquito más bajo. Ponlo un poquito más bajo ahí, por favor, que se está acoplando. Se nos juntaron en las mismas semanas tres novelas que tienen relación porque van de novela de intriga, novela negra, como queramos llamarlo, thriller, que a mí no me gusta mucho utilizar la palabra thriller, yo siempre tiro más hacia las palabras castellanas porque existen, ¿no? Las tenemos, ¿no? No, ¿para qué? Y además eran novelas que tenían que ver con Cádiz, porque o bien sus autores eran de la provincia o sucedían en Cádiz, o en fin, que le podríamos incluso haber puesto un título, haber puesto algo como, no sé, Cádiz Negro, como igual que Gijón Negro y todo eso, ¿no? La Semana Negra de Gijón, pues algo así, pero ya nos cogió a contramano o a contrapelo y no nos ha dado tiempo, pero hoy precisamente vamos a cerrar ese miniciclo. Si a ustedes les gusta todo el tema yo creo que el año que viene podemos repetir otro miniciclo, ¿por qué no?, de novela negra, a lo mejor no solamente en Cádiz, sino en Andalucía o algo así, porque a mí personalmente me encanta. Y luego, si viene de la mano de mi amigo Montiel de Arnaiz, pues ya se voy a decir, ¿no? Ese Melodía de Sangre volverá seguramente a subyugarnos con esa mezcla de violencia, pero violencia con un punto algunas veces de ternura, no sé. Yo diría que es una violencia que no te molesta tanto como en otros autores, con esa parte sexual, con esa parte canalla, esa parte gamberra que él tiene. Y estoy segura de que vamos a disfrutar mucho de esta novela, como hemos disfrutado de las anteriores, y de los relatos, que a mí personalmente, tú lo sabes, que me gustaron mucho, lo disfruté mucho. Así que con él a la derecha, el éxito está asegurado. Pero es que más a la derecha allí tenemos a Wayne Jamieson, otro gran escritor, periodista, con quien me une una amistad de muchos años. Fue el director de La Cabecera, donde yo estaba escribiendo una columna durante muchos años, en La Voz de Jerez, y le tengo especial cariño y su carrera literaria es imparable. O sea que aquí tenemos a dos grandes de la narrativa y en su caso también de la investigación, con lo cual esta tarde lo vamos a pasar bien, y nos vamos a llevar después un libro que vamos a disfrutar este verano. Yo creo que la lectura de la novela negra es algo, no sé por qué, muy estival. A mí siempre me da por leer novela negra en verano. Llámenlo ustedes como quieran, una fijación que yo tengo, siempre vuelvo a la novela negra en verano, así que este va a ser mi primer libro de este verano. No quiero quitaros más tiempo, voy a pasaros la palabra, voy a poner el micrófono para Montiel y que ellos se avienen se escucha, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos elegido, también es muy interesante. Pues muchas gracias, Pepa, y yo como siempre digo, ¿no? A mí estar aquí en la Fundación Caballero Bonal para mí es un orgullo, siempre, así que doblemente agradecido. Y yo siempre hago el mismo comentario, porque cada vez que me siento aquí, a mí la imagen me impacta mucho, yo creo que lo comento alguna vez, entonces tener ahí enfrente la imagen de Caballero Bonal, de esa forma yo creo que da una idea muy clara de la dimensión del sitio en la que estamos, ¿no? Estaba siempre aquí, ahora mismo. ¿Ah, sí? Siempre. Entonces, pues muchas gracias Enrique también por haber confiado en mí para esta presentación. Yo aviso, más que una presentación al uso, yo pretendo que esto sea más bien una charla, una entrevista, porque al fin y al cabo yo lo que soy es periodista, ¿no? Soy contador de historias, pero nací en el oficio de contar historias en periódicos de papel. Y de hecho, le comentaba a Enrique al principio que
Y yo traía preparada como 2 presentaciones, un plan A y un plan B. Y yo creo que viendo la gente que hay aquí, voy a tirar por el plan B si no te importa. Porque presentarte a ti no tiene ningún sentido aquí con la gente que hay, todo el mundo sabe quién eres, qué es lo que haces. Pero creo que sí podemos empezar mejor contando cómo empezamos tú y yo, cómo nos conocimos, porque aunque suena así, yo creo que Enrique se desligó de alguna forma conmigo. Podríamos decir eso. Sí, totalmente. ¿Lo explicas tú o lo explico yo? Sí, bueno, si quieres lo explico. A mí me pregunta y ella. No, tú sí estabas. Sí, Pepa, por hablar. Me puedo meter por favor. Por hablar. Empiezo ya, si te parece. Yo estaba, como decía Pepa, yo estaba al frente de un periódico que entonces existía aquí, que era La Voz de Jerez. Lo que queda ahora de La Voz que tenemos también a un compañero que estaba con nosotros entonces también. Y bueno, un día la periodista que teníamos que hacía las crónicas de sucesos, Almudena Doña, me dice, oye, tengo aquí un amigo un conocido, que le gustaría escribir artículos en La Voz. Y yo, tate. El problema que yo tenía entonces es que la directora que teníamos en Cádiz, que era Nadia González Santiago, le gustaba mucho controlar todo lo que eran las páginas de opinión. Y entonces, claro, yo ese filtro tenía que pasar. Y esto él quizá no lo sepa. Hay un pequeño dilema por parte de ella de qué hacíamos, qué no hacíamos, y al final me dijo esta frase, dice, bajo tu responsabilidad. Y fíjate, y yo creo que es una de las cosas que más me alegra haber hecho, porque no sé si te acuerdas que yo lo que te pedí, envíame un artículo primero de muestra. Y yo cuando leí ese artículo lo tuve muy claro. Y al final, lo que se vio en ese artículo, evidentemente no tiene nada que ver con lo que escribe ahora, se veía ese punto que ha dicho ella, ese punto canalla, a la hora de tratar los temas que a nosotros nos importaban en este caso, como periódico, que eran los temas de actualidad, los temas que pueden tener más o menos esa vigencia y esa actualidad, ¿no? Entonces, ahí viene lo de desvirgarse conmigo, la pregunta que viene por ahí, ¿no? Fue más o menos así, ¿no? ¿O me equivoco? Yo tengo la versión del director. La contraria, la del director la tuya, yo tengo la otra. ¿Cuál? La otra es, yo estaba haciendo la acusación particular de un juicio aquí en Jerez, que era el juicio de la Coquimol, que es el juicio en el que me inspiré para hacer juicio letal. Entonces, una de las periodistas que cubría Almudena Doña, que cubría el juicio, me dijo que su marido, Jorge, era, si yo lo conocía, porque era compañero mío de la facultad, y yo, efectivamente, es amigo mío. Total, que hablando del asunto me dice, a ti en verdad sé que tiene que dar bien escribir, ¿no? Le digo, hombre, yo de niño llevo escribiendo toda la vida. Ah, pues mira, es que estamos buscando articulistas. Y digo, ah, pues mira, es fantástico. Dice, sería de temas de opinión, de política y tal. Digo, ah, cojonudo. Entonces, dice, voy a hablar con dirección. Y yo sé que eras tú. Y me dice, mira, me ha pedido que mandes un artículo para ver tu tono, tu nivel y tal. Entonces yo hice un artículo, me acuerdo, creo era algo relativo, algo reivindicativo de los derechos de las enfermeras o algo así, con una polémica que había habido. O de las faldas, ¿no? O de las faldas, puede ser, claro, yo me tiré, yo tengo una teoría. Imaginaba el artículo de Enrique Montiel Arnaiz sobre ese tema. Sobre las faldas de las enfermeras. Pues yo soy de la opinión de que si tienes una bala, la bala tiene que ir al entrecejo. Entonces, ahí voy. ¿Cuál es mi sorpresa? Que no me dijeron que le había gustado el artículo, sino que lo había publicado ya directamente. Ah, eso no. Sí, lo había publicado y dije, vale, total, y ahí empecé. Y yo lo tenía aquí apuntado sin saber que tú ibas a empezar por ahí, porque por culpa de Wayne estoy yo en la literatura. ¿Vale? ¿Por qué? Eso no lo creo. Sí. ¿Por qué? Porque a resulta de los artículos, cuando cierra La Voz de Jerez, en la que tú ya estabas. Esa es otra. O sea, cierra La Voz de Jerez, yo me voy a la puta calle y él se queda escribiendo en La Voz. Y el único, me pasó a mí, el único me llamó Antonio y me decía que tú quieres escribir en La Voz de Cádiz. Y digo, sí, yo soy de la País de Cádiz. Y dice, pues vente para acá, pues está, y continué. Entonces, Yo no. no, y más gente hubo. La gente que se fue a la calle, bueno. Total, ¿qué ocurrió? Bueno, estamos dando un pedazo de rollo que no veía que tiene nada que ver con la novela, pero bueno. ¿Qué pasó? Que a resulta de los artículos de opinión, una amiga de Charo, de Pepa, Charo Troncoso, me dice, Enrique, ¿tú también escribes literatura aparte del artículo? Y yo, claro, es que tengo una revista y entonces empecé, le mandé un cuento para una revista, después me pidió una colaboración para 13 puñaladas, que fue un libro de relatos de autores gaditanos,
y ya lo siguiente fue Bolerías Nazi. Con lo cual, si no me hubieras dado la oportunidad en una Bolerías, pues no estaría aquí hoy. Y yo creo que lo que nos terminó de unir fue precisamente Bolerías Nazi, de alguna forma. Y gracias a que él leyó Bolerías Nazi, empezó ya a investigar de Nazi, Y no paraba. No, lo que decía, no voy a presentar aquí que no tiene sentido, ¿no? Pero sí que, si me permitís, voy a pasar directamente a hacer preguntas o a conversar con él. Yo tenía que apuntarlo, ¿no? O sea, eres abogado, eres escritor, entrenador de baloncesto, pero pónmelo en orden, si no te importa. Vamos a empezar por ahí. Abogado y escritor, mira, aunque yo me gano la vida lógicamente con la abogacía, pero va al mismo nivel. Y entrenador de baloncesto, es que el baloncesto para mí es una vocación vital desde siempre, desde niño, y casi al mismo nivel. Lo que pasa es que nunca he tenido ese nivel para llegar a nada. Pero para mí, yo creo que van casi al mismo nivel las tres cosas. Casi al mismo nivel. Explícanos una vez que terminado de leer la novela, si no he entendido, pero me ha costado entender, hasta casi llegar al final, el título. ¿Tú eres capaz de explicar, sin destripar demasiado, el porqué de este título? ¿Te puede llamar la atención? Claro. Vamos a ver, el título se llama Melodía de Sangre, como homenaje a una novela que es una de mis novelas favoritas, que es Meridiano de Sangre, de Cormac McCarthy. Que ese no era el título de la novela. El título de la novela era Partefrenillos, ¿vale? Que es el nombre de una de las protagonistas, que es una asesina en serie, psicópata sexual, cuyo modus operandi es ese. ¿Vale? No, explica el modus operandi. Elige una víctima, un hombre, mantiene con él relaciones sexuales y en pleno clímax, mientras le está dando placer. Porque tú no lo explicas así en el libro. Bueno, que quiero que el lector use la mente. Yo quiero que el lector colabore, no hacerlo más caído. Entonces, en el momento del clímax, pues cuando el hombre está a punto de eyacular, lo apuñala con un punzón, ¿vale? Y lógicamente pues lo mata. Entonces, todo empieza ahí. Ella aparece en prisión y tiene que escapar de prisión por una circunstancia y se desemboca todo lo que viene a continuación, que es una melodía, porque se produce una serie de asesinatos, de actos violentos, sangrientos, con una coda, con una música, por así decirlo, con personajes muy vinculados a la música, con una melodía, un tono que va llevando toda esta espiral de violencia hasta el final. Yo creo que también en parte es una novela de personajes, porque a mí quizá una de las partes más me ha traído, más me ha gustado de ella ha sido precisamente los personajes, especialmente Partefrenillos. O sea, nos quedamos quizá con lo que era contado del personaje, pero va mucho más allá. ¿Entiendes? Yo creo que, si te parece, te propongo un juego a empezar, Vale. para seguir. Yo te voy nombrando los personajes y tú coméntame lo que se te viene a la mente de cada uno de ellos. Para quien no haya leído la novela, supongo que sabéis la mayoría, los capítulos están estructurados desde los puntos de vista de 3 de los personajes principales. Cada uno de ellos, creo que protagonistas son 14 capítulos, ¿no? 13 o 14 capítulos. 14 y el sangriento final. Exactamente. Es un poco el clima final, ¿no? Por eso yo creo que la novela tiene mucho cinematográfico también, por eso, porque el clima final es brutal en este caso. Entonces, si te parece, empezamos por los 3 primeros, que son los principales, y luego te preguntaré por alguno más que a mí especialmente me llama la atención. Partefrenillos. Partefrenillos es el arropiero mujer, ¿vale? ¿Entiendes? El arropiero es mujer. O sea, hace unos años estuve planificando y estudiando para hacer una novela sobre el arropiero, que es yo creo que el asesino en serie más brutal que ha habido en España, el que tiene mayor número de víctimas, del puerto de Santa María, o presidente del puerto de Santa María, y una historia con unas aristas y unas cosas espectaculares. Pero, bueno, me lié con otras historias, al final no las escribí. Pero tenía eso. Entonces, cuando me planteo hacer Melodía de Sangre, lo habitual en las novelas negras es: ha aparecido el cadáver de una mujer en la playa, ha aparecido el cadáver de una chica en el caño de no sé dónde, ha aparecido... Siempre es una mujer. Y yo dije, no, yo voy a hacer al revés. El asesino en serie va a ser una mujer. Van a aparecer hombres muertos. Y entonces quise hacer un arropiero mujer. Claro, el arropiero
era un personaje que era un monstruo, mentalmente lamentable, un tío con graves problemas y tal, psiquiátricas. Entonces era necrófilo, en fin, era un desastre. Entonces tenía que igualar la crudeza de ese personaje con una mujer. ¿Y qué hay más crudo para un hombre desde el punto de vista sexual? La castración, ¿no? Podemos decir, o bueno, o lo que se asemeja. Y por eso dije, ¿qué puede ser desagradable? Pues ese acto donde hay esa rotura que provoca sangre, que provoca miedo, que provoca terror, que es eso. Si te parece, quizá porque la gente no haya leído la novela no sepa, la novela va de, y sí, es que me paso un poco para decir, dímelo, de esta asesina en serie que está en la cárcel, sale y se encuentra con la sorpresa de que... Sí, eso, vamos, lo ponemos detrás. Que no haya leído, que no haya leído todavía la novela. La asesina en serie tiene que escapar de prisión y cuando huye de prisión descubre que el abogado que la ha metido en la cárcel, el abogado de la acusación particular, ha escrito una novela narrando sus crímenes. La novela se llama Parte Frenillos y cuenta todos los crímenes que esta chica ha hecho. Y entonces descubre que la presentación de esa novela es al día siguiente en una localidad cercana. No será en Jerez, No será en Jerez, ¿no? Y es Enrique, ¿no? Y dice... A ver si va a aparecer. Bueno, el otro día que tuve una presentación en una librería, me hicieron una performance con una actriz que hacía de Parte Frenillos. Súper divertido. Y claro, dice, pues voy para allá y voy a vengarme de ese abogado y de más gente que va a la presentación. Y ya, pues sería todo esto. Entonces confluyen tres personajes y yo no engaño a nadie. Desde el primer momento, todo el mundo que lee eso sabe que todo va a esa presentación final, que es donde se va a producir el conflicto, ¿no? Vamos a hablar de Parte Frenillos, Jeff Hortas. Pues Jeff Hortas es uno de los tres abogados de la Baraca, de la localidad de Baraca, de un despacho de abogados colectivo que aparece en mis novelas y en algunos de los relatos de mis libros de relatos. Concretamente este es un abogado penalista que tiene un don, que lee la mente de los contrarios, adivina cuáles van a ser sus intenciones y cuáles son sus movimientos y se anticipa. Una persona hedonista, mujeriego, con un estricto sentido del honor, pero muy suyo también, muy propio, y que tiene el apellido que tomé prestado del gran abogado Manuel Portas, aquí de jerezano. Y bueno, fue el abogado defensor de Parte Frenillos. Luque es uno de mis personajes favoritos, es un tío típico de aquí de esta tierra, con malas intenciones pero buen corazón, delincuente pero al mismo tiempo un tío leal. Y el autor de la novela le pide que vaya a la presentación a hacer de falso segurata porque quiere decirle al público que va a aparecer allí por Parte Frenillos, sin saber que iba a aparecer. Entonces le dice, necesito que me ayudes y vengas como, te pongas una americana, unas gafas Ray-Ban y vengas como si fueras de segurata, porque eso va a crear, como dicen los chavales, hype, ¿vale? Y hasta de vender libros, ¿no? Entonces va allí y es un personaje que me he divertido muchísimo escribiéndolo, tiene algunos capítulos geniales, como toda la quería esperando un paquete que viene del Seúl. Eso es espectacular y que todos nos vemos reflejados, por supuesto, en él. Y ¿qué es lo que le trae el repartidor del Seúl? Le trae una pistola que ha comprado en la red oscura, en la dark web. Es una pistola personalizada para él, una pistola especial, infalible, que es como un arma legendaria. Un arma legendaria, entonces hago esa confrontación de dos armas, el punzón que utiliza Parte Frenillos, que es un arma de oro y brillantes, y la pistola legendaria de Luque, que tienen al final pues, su intervención en el capítulo final. Porque aquí me interesa especialmente el juego de la narración desde diferentes perspectivas, ¿no? Luque lo utilizas, los capítulos de Luque están en primera persona, otros están en tercera. ¿Por qué? ¿Y qué has pretendido seguir con eso? Bueno, primero, quizá llamar la atención del lector, que se plantee eso, y creo que la personalidad de Luque era muy interesante para hacerla en primera persona. Aparte de, bueno, otras cosas que tampoco puedo desvelar porque me cargaría
cosas importantes del libro, pero creo que me interesaba profundizar en esa primera persona de Luque, porque es una mentalidad de un tío no especialmente lumbreras, pero con su calle vivida, y mientras que los otros dos personajes me permite utilizar un lenguaje mucho más literario, unas metáforas más altas, unas imágenes diferentes, mientras que la otra está circunscrita a un narrador, digamos que más llano. ¿Qué has pretendido tú conseguir con la novela? O sea, ¿qué es lo que has querido hacer? O sea, yo te he escuchado en alguna entrevista que has dicho divertirme y divertir al pelar. Así es que vamos a retroceder en el tiempo. La anterior novela, Juicio Letal, 2021, en un momento para todos muy triste, después del COVID, un pleno COVID, después del confinamiento. Esa tristeza impregna la novela de Juicio Letal, un abogado triste que le han diagnosticado una enfermedad terminal a 2 años de vida, se retira a morir solo en un sitio y al final le sale la defensa de un caso noble, como el testigo de cargo, la película en la que se inspira, ¿no? Y después de eso, vuelvo a ser yo. Es decir, supero esa tristeza personal, donde, bueno, gracias a Dios no se murió nadie de mi familia, pero estuvieron juntos. Y entonces es como he tenido también un plazo más largo para escribirla, porque he tenido muchos jaleos de trabajo, de mudanza de casa, etc. He tenido menos tiempo y he ido macerando más la novela. Yo tenía mi escaleta hecha y a lo mejor iba haciendo un capítulo al mes, una cosa así, o no la tocaba en 2 meses, hasta que llegó un momento en el que ya me quedaban 8 capítulos y me harté y dije, yo me voy a encerrar ya y la voy a terminar porque quiero avanzar al siguiente proyecto. O sea, tenía pensado otra cosa que hacer y digo, hasta que no termine esto, no puedo. Y lo cierto es que al hacerlo sin prisa, de una manera pausada, disfrutando, me ha permitido corregirla muchas veces y ahondar en los personajes y en la forma de la escritura. Entonces, he disfrutado mucho porque una de las formas que tengo yo para ver si el libro funciona o no es que me gusten las relecturas. Si te lo pasas bien en lo que tú has escrito, que sabes lo que va a pasar, pues eso que va muy bien. Eso que va muy bien. Y me da un poco de reparo por eso, porque tenía un tono mucho más alto desde el punto de vista sexual, la temática, a lo mejor alguna persona más pacata podía, aparte frenillo, qué grosero que eso es, como diría el comandante Ladrón, eso es. pero bueno, cuando lo cogió el editor, dice, no le cambies ni una coma, dice, esto es lo que se lleva ahora. Yo estoy de acuerdo, y también se lo he dicho a él, yo creo que con diferencia es la mejor novela que has hecho. Yo he leído todo lo tuyo, he leído tus relatos, he leído tus novelas, porque me parece que es una escritura mucho más madura, mucho más reposada en el fondo, aunque sea una novela súper frenética, pero me parece que es una novela a la vez también mucho más pausada, mucho más madurada, mucho más macerada. Y ¿no? De todas formas, lo que yo no sé si estoy de acuerdo contigo, yo he dicho en redes sociales, ¿no?, que en esta novela hay mucho humor, mucho sexo, mucha acción, mucha violencia, pero yo no tengo claro tampoco, y me quedo con esta cita que tú haces de Emiliano Alexander, de Cormac McCarthy al principio, que dice, si Dios pretendiera interferir en la degeneración del género humano, no lo habría hecho ya, los lobos se matan selectivamente. Y yo me planteo si de esto no va realmente también la novela, no solo de sexo, humor y acción. No, esas son la excusa para ver la realidad, la encarnación del ser humano. El ser humano nos llevamos muy bien y si nos juntan 24 horas en un mismo cubículo, eso ya es la hecatombe. Y porque tenemos nuestra forma de ser, somos egoístas, nos molestan las cosas, desde el confinamiento mucho más, está la gente dislocal. Entonces, al final es una novela de personajes interrelacionándose entre ellos y de una manera a todos los niveles, desde el sentimental
amoroso, al sexual, aquí te pillo y te mato, la relación... No hay ninguno que se salve. Todos, porque al final es lo que ocurre, todo el mundo, ya no hay blancos y negros, esto no es Batman y el Joker, ya todo el mundo navegamos en un mar gris donde unos días somos muy buenos y después cuando nadie nos ve hacemos cosas feas, ¿no? Tú estás divertido escribiendo, entiendo. Yo me lo he pasado con un cochino en un charco, ¿no? Creo que es literal. Y luego el manuscrito, cuando tú lo terminaste, ¿se lo vas a leer a alguien? Sí, el manuscrito se lo doy a leer a unos amigos, escritores o no, para, bueno, pues que si ven alguna erratilla o me den su valoración o me digan si algo... ¿Y en tu familia? No, a mi padre no se lo digo. ¿Y a tu mujer extranjera? Mi mujer tampoco. ¿Tú has leído la novela? ¿Y qué piensas de ella? Es la novela más vergüenza que he escrito. Yo muchas veces le digo, pero ¿cómo has podido escribir esas palabras, esas escenas de sexo, ese guarreo? ¿De dónde sale? ¿Qué pasa? Pero tú le reconoces a él cuando le lees. Sí, claro. O sea, se nota que lo ha escrito él. Ella siempre dice una cosa que además me hizo mucha gracia cuando me lo dijo, ya 25ª vez ya no me hizo tanta gracia, ¿no? Que dice que cuando, yo soy un tío que soy un cachondo y tal, dice, hasta que estás en tu trabajo. Dice, cuando tú estás ejerciendo y eres un profesional, te cambia la voz, te cambia el semblante, es otro rollo. Pero esto soy yo, esta novela yo creo que no engaña a nadie, lo que quiero es lo que a mí me gusta Tarantino, me gusta Hitchcock, me gusta McCarthy, me gusta Auster, me gusta novelistas de diferente calado y estilo y los voy entremezclando. Te propongo otro juego ahora, si te parece. Vale. Pues yo he ido apuntando, solo he hecho ahí cuando he terminado la novela, no la he terminado de leer hoy. He cerrado el libro y he apuntado simplemente palabras que a mí se me venían a la mente pensando en la novela, ¿no? Entonces yo, si te parece, te lanzo esas palabras y me haces tú un comentario si crees que tiene que ver con la novela o no, o simplemente lo visual. Sí, es visual, es una novela que la lee, se la está imaginando como si viera una película. Humor. Humor negro y ironía y cinismo que creo que es una de mis pocas armas. ¿Sangre? Sangre por un tubo. Sangre, vamos. Más que el Tierra de Drácula, vamos. ¿Acción? Acción, pues mucha también, con escenas de pelea. Varios lectores, bastantes lectores, me han dicho que les ha gustado mucho la pelea del principio con las negras. ¿Vale? Sí. Con las negras, que es una banda carcelaria que, o sea, esa pelea la flipa bastante. Y es verdad, sí. Sexo, cuando ya he hablado bastante. Sexo, vamos, lo habitualmente. Te está pegando con la cabeza. La tengo indignada porque ayer vi un vídeo de un supuesto médico que dice que para evitar el cáncer de próstata hay que hacer el amor 21 veces al mes. Sí. Vamos buscando un proctólogo o algo. Tarantino. Sí, Tarantino como referente sí está ahí. ¿Buscado? No. Me acordaba, o sea, cuando lo único que hay realmente de Tarantino es el último capítulo y la forma de denominar el capítulo, el sangriento final, ¿no? Me sonaba a película así de... Yo creo que hay muchos los diálogos también. Bueno, diálogos, son, no sé si esa influencia puede ser conocida o subversiva, ¿no? Pero que sobre todo eso y una escena, por ejemplo, la última película de él, que es la de Érase una vez Hollywood, la película no parece de Tarantino, un montón de movimiento de personajes, hasta el final, que hace ahí, y sale toda la violencia brutal, y todo el mundo, Dios, está todo el mundo esperando en el cine esa escena, ¿no? Y pues esto igual. Personajes. Sí, hay muchos personajes que considero que son muy atractivos, que dan vida a spin-offs, que pueden dar vida a novelas independientes, gente que me ha dicho ya este personaje hace la novela o este personaje
tienes que continuar. Yo creo que me han salido unos personajes muy atractivos. Diálogos. Me gustan los diálogos rápidos, ágiles, picarones, donde el lector sonría, donde el lector diga qué cabrón, como no, y que se reconozca también esos diálogos. Música. La música también, la música es fundamental en mi literatura y en esta novela. Mis gustos están ahí, no los oculto y bueno, creo que un escritor es un conglomerado de muchas cosas. Canalla. Canalla, pues más canalla tú. Canalla que es periodista, ¿no? Yo soy un periodista, no un canalla. Y luego el humor, la importancia, ¿qué importancia? ¿En qué lugar sitúas tu humor? Mira, Bueno, que casi en cualquier obra que tú ya has escrito. ¿sabes lo que pasa? Que ahí, en el cine, siempre se utiliza un personaje que hace el alivio cómico. Hay una situación de muchísima tensión y de repente sale el personaje más tontito que hace la gracia y la gente respira, ¿no? Eso está estudiado de sobra, ¿no? Y en mis novelas no suele haber ese alivio cómico, pero sí hay un humor que rebaja el tono tensional o violento, ¿no? Y ese muchas veces lo utilizo en los diálogos o contando pues, alguna historia que despiste, por ejemplo la del el Mister, ¿no? Con el guardia civil con la novia, que es una historia que por cierto es verdad. Es verdad. Y me hizo mucha gracia y bueno, hay gente que la lee. Es una cosa que además también es llamativo, es para hacernos mirar. Es una novela, como he dicho, violenta, tampoco que sea gore, ¿no? Pero bueno, tiene violencia, tiene excitación, tal. Y me dice la gente, me harto de reír. Me harto de reír. Digo, ¿qué clase de mundo de psicópata estamos convirtiendo? No, es que tiene unos puntos. Digo, bueno, claro, ese es el humor negro. Esa ironía que muchas veces la plasmo en los artículos de opinión y también en la novela. Entonces, yo creo que va en ese sentido. En todo lo que has escrito, me parece que hay también. Porque ese humor, eso sí me interesa a mí, vamos a entrar en una fase un poco quizás de la fase creativa. Ese humor es buscado, pero surge a veces de forma improvisada cuando estás escribiendo, o tú ya tienes muy claro, quiero meter, permíteme la expresión de esta gracia o improvisado en la trama. Yo tengo claro de lo que voy a escribir, lo del medio ya va saliendo. Y yo voy a hacer, en la página 54 toco un guiño cómico. Conmigo no va. Ni hago fichas de personajes, ni uso tampoco las plantillas de novela de la página 40 sexo, la página 90 muere uno. Que va, para nada. No, que va, yo mixto. Me hago mi escaleta y después, de hecho, lo he comentado hace poco, el final lo cambié. Terminó la novela y le cambié una parte del final. Porque vi que era más coherente. Más coherente con el libro completo y me dará otras posibilidades después. ¿Ya estás pensando lo que viene después? Lo que viene después, no, lo que viene después es lo que viene después. Lo que viene después ya está hecho. Lo que viene después lo estoy preparando y cuando ya termine, pues ya me meteré con la siguiente. Yo para acabar sí que me gustaría que me explicase una frase. Página 171. ¿De acuerdo con la doctrina? Esto sí nos afecta, creo que a más de uno de los que estamos aquí. Dice, el principal problema que tiene un abogado, ¿sabes por dónde voy yo? Tienes tantos problemas que... El principal problema que tiene un abogado penalista es que llega a ser más cínico e incrédulo que un periodista de sucesos. Ah, bueno. Ahora explicáis. Pues mira, yo he conocido muy buenos periodistas de sucesos. O sea, Nuena, por ejemplo, o Silvia Rubio. Gente buenísima en su trabajo y no se creían nada de nadie. Y estaban tan hartas de ver corrupción, políticos que decían una cosa, hacían la otra, empresarios que tal, no sé qué, les ha formado una costra, una coraza, que no se creen nada de nadie, son unas cínicas totales. Pero el abogado penalista más. El abogado penalista, tú ves al tío que le está mintiendo en la cara. Que te está diciendo, oye, que si me mientes te va a perjudicar, dime la verdad. Porque el que mienta al abogado es tonto.
gente en el juicio, no a tu abogado. No lo he hecho, es que hay un vídeo aquí que sales tú. No, la inteligencia artificial, digo, venga, vale. Entonces, al final, eso te genera el cinismo incluso superior al que puede tener un periodista de suceso. Yo eso lo tengo claro. ¿Y lo próximo? Lo próximo, estoy preparando una novela de un género que no es específicamente policial y está entremezcla la pasión mía del baloncesto con unos grafitis de Banksy. ¿Qué? Banksy, el autor, los grafitis del autor Banksy, que no sé su identidad y que nació en Bristol y ha estado en Londres, en París, en Nueva York y más sitios, ¿no? Entonces hay un momento en el año 2018 en el que se hace una exposición en Ferrol y empiezan a aparecer grafitis de Banksy oro. Sale la típica imagen que sale de los dos policías británicos besándose, pues él la hace con dos guardias civiles. Hizo un par que parece que son falsificaciones, pero bueno, eso de que aparezca en Ferrol me da pie a hacer una historia entremezclando pues, una serie de crímenes con esos grafitis y bueno, estoy todavía haciendo el esqueleto, como te he dicho. Y por mi parte, voy a terminar haciendo una confesión, que no hay nada peor, creo yo, que tener que ver por obligación. A mí no me gusta nada. Y últimamente lo tengo que hacer bastante. Pero tu novela yo la he leído en una semana, en un par de semanas, que especialmente complicada para mí, porque tenía muchos frentes abiertos y demás, y se convirtió en una válvula de escape, esto lo digo totalmente en serio. O sea, yo estaba deseando, yo soy muy maniático a la hora de organizarme mis cosas, y para mí, a partir de las 9:30 a las 10 de la noche es mi momento, ¿no? Es mi momento de lectura, intento que sea siempre la lectura que yo quiero leer. En este caso, por estas circunstancias, porque estaba muy pillado de cosas, había dejado para ese momento del día tu novela, ¿no? Pero sin embargo se convirtió en una válvula de escape. Me lo he pasado genial leyéndolo, y lo digo totalmente en serio. Yo esto último no tenía por qué decirlo, yo podía cortar aquí y decir alguien tiene alguna pregunta y punto. Eso es totalmente cierto. Y cuando digo que creo que es tu mejor novela, también lo digo totalmente en serio porque te decía antes, ¿no? Creo que hay un pozo de madurez, ¿no? Porque al fin y al cabo ya maduros estamos ya más que de sobra, pero de madurez literaria. Entonces, aquí, cuando la leéis me daréis la razón y acordaréis de lo que ha dicho Wayne, ¿no? Y ahora sí, si alguien tiene alguna preguntita, yo creo que es el momento. Y por favor, que sea alguna pregunta jodida, que le pongan algún compromiso, ¿vale? Gracias. Hola, felicidades por tu nueva novela. A mí me gustó mucho el título, no he leído nada tuyo, pero me gustó el título de Bulerías nazis. Parece muy evidente, no parece que sorprende, ¿no? Parece incluso, no vulgar, no emplearía la palabra, pero a mí me gustó Bulerías nazis y lo que contaste, ¿no? Lo que he leído que contaste. Yo te quería hacer una pregunta así, sin haber leído tu novela, y has comentado algo sobre este final, ¿no? Has dicho, el final lo cambié. Pero yo, cuando estabas hablando, estaba pensando en cómo un escritor de instinto, lleva toda la vida escribiendo, ¿no? Escribe por instinto, porque te hace falta o porque lo necesitas, ¿no? Has escrito toda tu vida. Ah, por cierto, tú escribes máquina de escribir, el papel, el bolígrafo, ¿cómo se escribe? Mira. ¿El ordenador? ¿O dictando? No, dictar, que de ordinario. Te voy a hacer una confesión. Mi regalo de primera comunión fue un Olivetti. Durante muchos años escribí en mi máquina de escribir, que la guardo. Vale, sí, yo la también conservo. tengo una máquina de... Y escribo en libretas y me hago mis notas. Y sí, imagínate, estoy en un sitio No será en el Ikea, que no tengo nada que hacer en el Ikea más que esperar algo. Saco mi libreta y empiezo a escribir o a tomar notas. Pero ya al último, esta parte escribo en un ordenador, sobre todo por un tema visual, porque cada vez veo menos. Entonces me pongo más la letra más grande y voy escribiendo. Cuando la mujer te castiga a ir a la playa, también lleva la libreta. En la playa no tengo ni tiempo de escribir. Las libretas eran un chiste literario, no serán grandes jefes, ¿no? El Tú has citado a Paul Auster, pero gran jefe es Ignacio Brilli, ¿no?
años me hicieron un reportaje de escritores que escriben en cuadernos. Salía yo con todos mis cuadernos ahí en la foto. Claro, hortelano. Y bueno, lo del final. ¿Cuándo se te ocurrió el final de esta novela? Desde el principio lo tenías planeado. Sí. He oído que lo has cambiado, ¿no? Claro, yo tenía hecha, como te he dicho, tenía hecho mi guión y tenía pensado qué es lo que iba a pasar al final y cómo iba a suceder. Pero en un momento, son estas cosas de instinto, como tú has dicho muy bien. El instinto te dice, no, por ahí no, voy por allí. Y en un momento dado dije, esto no, y lo modifiqué y de hecho me hizo trabajar extra porque tuve que ir hacia atrás en la novela para tapar los huecos o modificar cosas que no llevaran después a error. Y lo hice, yo digo, porque creo que era más coherente, más atractivo y me daba más opciones. Me gustaría decir más, pero no porque... Siento curiosidad, de verdad. Invito a que digáis, ¿cuál sería el final que este tío había pensado? Y lo del título. En ese título, que es el definitivo, está en la calle, pero ¿qué otro título le hubieras puesto? Mira, de hecho, el título original era Partefrenillos. Sí, Partefrenillos. Era Partefrenillos. Que no lo puse por varias razones. Hubo alguna crítica que son muy desagradables, la gente lo echa para atrás, tal. Y aparte pensé que de Peñaperros para arriba no lo iban a entender. Algunos, yo por suerte o por desgracia también vendo cosas en Barcelona, en Madrid, en San Sebastián. Entonces alguno iba a decir que es una novela de un dentista. El frenillo de la lengua no es un corte o... Claro, entonces... pero bueno, me hubiera dado igual. Realmente fue un tema de estética, pienso yo, que creo que era un título más soez. Sin embargo, y eso lo puedo desvelar, me hago una venganza privada en mi libro. Y entonces el libro que cuenta los crímenes de la chica se llama Partefrenillos. Y dice el tío, yo lo iba a llamar Melodía de Sangre, pero me dijeron que era un título muy chungo y lo cambié. Entonces me he hecho yo mismo mi venganza. Gracias. Metaliteraria, venganza metaliteraria. ¿Alguna preguntita más? Enrique, nos has dicho que no haces ficha de personajes. Voy a ver yo un pequeño compromiso. Los personajes, la maldad de los personajes, ¿de dónde la personalidad de esa maldad de esos personajes, de dónde la sacas más? ¿De tus clientes o de la parte contraria? Hay muchas opciones. De mí mismo. No mienta que yo No. que entra, que yo... Sí. Pues mira, hay personajes, lógicamente, que están inspirados. Otros personajes a lo mejor le cojo el nombre, pero hay personajes que le cambio el nombre, pero yo sé quién es y es más fácil a la hora de ponerle... ¿Hay más clientes o más partes contrarias en tus personajes? No sé decir, pero hay de los dos tipos, seguro. O amigo, enemigo, pero hay de ambos tipos. Yo fui personaje en Soltero y Moreno, ¿sí? Sí, fue personaje. Pero alguna vez había hablado de que tus amigos salían en las novelas. Ahí está Eduardo Formanti también, que le robé el apellido. Después Mario, que creo que se ha ido, sale también en esta novela como personaje. Son guiños que le hago a mis amigos también, que me gusta. De hecho, algún amigo dice, tío, sácame, pero por favor que me mate Partefrenillos. Que no me vaya a sacar de camarero, que me mate tal. Pero bueno, no siempre se puede dar gusto a todo el mundo. Te voy a hacer una segunda pregunta. Dime. La comodidad con la que al parecer, porque yo todavía no me lo he leído, escribe sobre la maldad, o sea, el sentido del humor que sacas de escenas violentas, esa violencia, ¿te la da el mundo en el que te mueves? ¿Te ha curtido el mundo en el que te mueves el hacer que la violencia forme parte de tu vida diaria? No te sé decir. Yo creo que no, que en parte también son las vivencias propias mías. O sea, yo ahora soy un gigante verde, pero yo cuando era un chaval iba un año adelantado, era más pequeño que los de mi clase. Recibía aguantar por todos lados porque eran más grandes que yo, lo que ahora se llama bullying.
era el hijo del jefe de estudio. Claro. Entonces ya te daban cualquier recreo, te esperaban a la salida, yo lo pasé muy mal de niño y eso me valió para aprender a imponerme y a plantar cara muchas veces a agresores o, claro, en el momento en el que ya, no digo ahora que lógicamente no, pero cuando yo cumplo 16 años, pego el estirón, hago karate, además que fui campeón de la provincia de karate, de combate, y veo que físicamente puedo afrontar cualquier tipo de pelea, me ayuda a afianzar mi personalidad y me da confianza en mí mismo, ¿vale? La arte del karate te ayuda mucho a entender cuál es el arte de la no violencia, el camino, todo esto que a mí me ayudó mucho. Toda esa violencia yo la percibo desde niño. O sea, yo me acuerdo de ir con mi balón de fútbol al parque a jugar al fútbol y llegar uno, pasar por mirar a un niño mayor, sin decirme nada, darle un puñetazo en el estómago, dejarme tirado en el suelo sin aire, pero es que no había habido provocación. O a lo mejor de mayor una situación pues que un grupo de jóvenes neonazis me tuvieron en busca de captura 3 meses. Hasta que me harté y dije que yo iba a salir a la calle porque no veía a la niña que me gustaba. Y cuando me vieron, no se atrevieron a decirme nada. Y dije, si nos tenemos que pelear, pues nos peleamos. La violencia está ahí y la tenemos todos. La violencia puede ser un personaje que en tu trabajo te grite o te falte respeto o te quiera intimidar. O puede ser un abogado que te amenace con una querella, puede ser muchos tipos de violencia. Esa violencia está ahí, todos la vemos. Lo que hay que dosificarla y plasmarla. Lo fácil hubiera sido hacer una novela en la que la violencia fuera, por así decirlo, fácil, sin ningún tipo de cortapisa. Esta violencia es refinada, ha dicho Wayne, es Killing Me Softly, ¿no? La canción, mátame suavemente. Tengo que hacer una cosa desagradable, pero lo hago con un ramalazo literario que el lector le ayude a superar ese momento de... Porque a todo el mundo le gusta, como he dicho antes, el gore, el trash o las vísceras. No tiene por qué gustarle ni a mí. Pero bueno, si hay una escena en la que es matar a morir, pero eso cualquiera de nosotros en cualquier momento. Por eso yo decía antes también lo de que yo le he hecho la pregunta primero, es si es una novela de humor, si es una novela divertida, pero yo creo que lo que subyace va mucho más allá. Es esto mismo que le ha explicado. Realmente yo creo que ese es el sentido de la violencia, aparte de que le sirva de eco, hablando en plata, para pasárselo bien, y al que lo ve para pasárselo mejor también. Pero al final lo que subyace es eso. Tiene un puntito romántico también, a ver, no se piensa la gente que esto es Sodoma y Gomorra. También hay torpillos. Pero también un escritor muy tierno, ¿eh? Sí. Tiene un punto de ternura y sobre todo al tratar personajes que a lo mejor pareciera que no se merecen esa ternura, pero tú les pones siempre, por lo menos lo que yo... A mí me parece, por ejemplo, de ti. Parque Semillo me parece un personaje que esconde una dulzura tremenda. Más allá de lo que ya has contado. No se puede contar tampoco. Claro, que Bartolomé dice, una asesina, pero ¿por qué es asesina? ¿Qué es lo que la lleva ahí? ¿Qué problemas internos la llevan a esa presentación? ¿La venganza solo? ¿O busca algo más? Y creo que esa parte estoy muy satisfecho de cómo ha quedado. ¿Y tiene, perdona, Enrique, alguna alteración parecida a la Ropiero o solamente fue la inspiración para hacer el libro? Se entrevé que sí. Se entrevé que tiene una afectación psiquiátrica por unas circunstancias que le provocan un trastorno adaptativo, que se desemboca en, a veces, ¿cómo te explico? Hay veces que a todos nosotros, y yo lo he vivido, nos sucede un acto, un hecho que puede ser tensional, que provoca estrés. Ese estrés no lo supera igual todo el mundo. Yo, por ejemplo, me acuerdo el cartero que me repartía en el barrio de mi despacho, un tío afable, encantador, tuvo un problema con la comunidad de propietarios porque le tocó depresión
presidente y al año siguiente, y resultaba que el anterior había hecho un despacho de 80 euros y le acusó de que los 80 euros se los había llevado él. Eso le generó al tío una ansiedad, un estrés brutal, que provocó un pleito e incluso cuando el tío dijo, es verdad, fue culpa mía, toma los 80 euros y el tío no paraba ya. Y ese estrés, esa ansiedad le acabó derivando en que le saliera un brote psicótico que incluso el tío, me enteré que apareció desnudo por los caños a las tantas de la madrugada. El tío ya le dieron la baja y le salió una enfermedad. Quiere decir que el que tiene algo lo tiene a lo mejor genético dentro, pero le falta pesante. Y esta chica, yo creo que lo que le pasa es eso, ella es psicóloga, tiene una vida complicada, pero sale adelante y en un momento dado le ocurre un suceso traumático que le genera esa psicopatía, que le genera ese odio al hombre, a un hombre concreto, o a un tipo de hombre concreto, ¿vale? Es selectiva. Entonces, es una historia, como dice Pepa, es tierna a la vez que también es escalofriante. Tú tienes un punto de empatía también con algunos personajes, y no con todos, que no sé si también tiene que ver con tu oficio. Claro, es que hay que tener un poquito de caridad también y de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y hay personajes que no valen ni para estar escondidos. Pero hay que darle su sitio también y otros personajes que, bueno, puede ser el malo o la mala, pero nos va a caer simpático, en cierto modo podemos entender. Entonces el caso de, por ejemplo, no me acuerdo el nombre ahora, el abogado catalán. De Xavier Piera, ¿no? Exacto. Xavier Piera es un personaje simpático, un personaje que no... basado en Xavier Piera, abogado catalán. Y es un tío que se llega a la baraca, a la localidad y empieza a hacerse un sitio allí y tal, y bueno, no es un personaje secundario, no tiene tanta relevancia, pero a mí me parece simpático, un personaje simpático. Mira, hemos empezado la presentación, como hemos empezado con las preguntas, no hemos podido hacer ni el agradecimiento a la fundación, a Pepa, a Wayne, y además voy a aprovechar que está el magnífico cuadro de Pepe y voy a contar una anécdota personal mía con Pepe Caballero Bonal, pues genial. Estamos hablando, ¿os acordáis cuando el Madrid no ganaba Copas de Europa? Pues en esa época, me acuerdo yo que cogía el Milán, tenía 4, el PSV, el Bayern Múnich, yo me acuerdo, yo era un niño y decía, yo no voy a ver nunca más Madrid ganar una Copa de Europa, la más que un primero, ¿no? Bueno, coincidió que el Madrid fichó, pues tenía a Roberto Carlos, a Seedorf, a Makelele, y estaba Millato y Super, y un equipo que ya iba para ganar. Y jugaba la final de la Copa de Europa con la Juventus de Turín, y yo decía, fue italiano, pues palmamos seguro, vamos, eso es imposible ganar, el Catenaccio y tal. Y coincidió que se hicieron unas jornadas literarias me parece a mí que fue en Bornos, y a esas jornadas fueron Pepe Caballero Bonal, fue Juancho Armas Marcelo, no me acuerdo si había alguno más, y para cuando era un viaje largo y eso, y temas literarios, mi padre siempre me decía, vete conmigo, tal. Entonces me fui con él a esa mesa redonda. Cuando terminó la mesa redonda, pues nos fuimos a cenar, a tomar unas tapitas a un bar allí mismo en Bornos, ¿no? Y Juancho Armas Marcelo era súper madridista, de hecho ha hecho libros sobre el Real Madrid, y entonces empezamos a hablar imaginaros, súper literatos allí hablando de que iba a ganar Madrid la Copa de Europa, y yo allí callado escuchando, lógicamente. Entonces decía, ganar la Copa de Europa, ¿no? Y decía Juancho, sí, juegan bien los negros, ganamos. Sí, juegan bien los negros, ganamos, me acuerdo perfectamente. Y entonces en un momento dado dice, no me acuerdo si fue mi padre o Juancho, pues Hierro está tocado, ¿eh? Hierro está, dice Pepe Caballero, Hierro está tocado, ¿eh? Hierro está
esa cosa chunga. Y Juancho y tal, ¿cómo? ¿Fernando Hierro está lesionado? No puede jugar, dice, ¿qué es Fernando Hierro? Pepe Hierro. Pepe Hierro. Hostia. Y ay, claro, ganó el Madrid de Europa. No soportaba el fútbol. Nada, de hecho, yo creo que poco después de esa enfermedad, de esa historia, murió Pepe Hierro. Sí, Me parece, en esa época. creo que fue. Importaba que eras conmigo. Sí. En fin, bueno, pues oye, ¿alguna pregunta más que queráis hacer? Pues muchísimas gracias, Pepa, como siempre, y a Joaquín, que esto es como nuestra casa, ¿sabes? Porque son amigos de muchos años, gente que yo quiero muchísimo, y agradecido de vuestra presencia, y por supuesto, que quiera que le ponga una barbaridad en el libro, se lo voy a poner. O sea, que aquí se lleva barbaridad garantizada. ¿Vale? Y vamos a tomar ahora un cóctel. Un cóctel frío, ¿no? Ha dicho. Sí, un cóctel con medium dry de Jerez, que yo creo que pega mucho para el tema, no sé si para el tema literario o para el tema judicial. Tenemos un aire acondicionado fresquito, Me vino da a mí fresquito. que pega mucho después de una novela o durante una novela así de este tipo, tomarse un cóctel de Jerez. Así que os invito a que lo vayáis tomando mientras que él va firmando los libros. El que no tenga la novela, que la compréis fuera porque de Ahí tiene verdad, toda la novela, todo lo tiene ahí. que yo estoy segura que vamos a disfrutar igual que él ha disfrutado escribiéndola y igual que hemos disfrutado hoy en la presentación, vamos a disfrutar leyéndolo y ahora viene una etapa estupenda para tener un ratito de lectura. No solamente a las 9:30 de la noche, Voy a hacer una última pregunta. Güey, vete a la leer. En las escenas de sexo, ¿te alegra el cuerpo?